Hola, buenas tardes para todos. Chicos, qué alegría saludarlos. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien, que en este día estén súper conectados y bueno, pues muy dispuestos a escuchar un mensaje muy bonito, muy especial y sobre todo de las entrañas. Bueno, para quienes no me conocen, soy Joyce, soy la esposa de David, quien usualmente les habla mucho más. Pero bueno, hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes este tema. Al mismo tiempo es un testimonio muy especial y sobre todo muy reciente de nuestras vidas. Y bueno, pues entonces este es el momento para invitarlos a que allí se pongan cómodos, pero también cierren sus ojos y bueno, pues si hay alguna situación en este momento que los esté distrayendo, quítenla de ahí para que no les robe la atención, para que no les robe la posibilidad de hoy recibir lo que Papá Dios quiere hablar a cada uno en su corazón. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, por la oportunidad de venir delante de ti, de saber que tú nos vas a hablar, Señor, en este día. Yo te ruego, Señor, que tú hables a través de mí, que uses, Dios, esta experiencia de vida que recientemente tuvimos como familia, Señor, y que uses, Padre Celestial, esto para llegar a cada corazón, especialmente aquellos, Señor, que están viviendo alguna situación de dolor y que ven como su llama se ve amenazada por apagarse. Gracias, Dios, porque ni el dolor ni nada pueden apagar esa llama, Señor, que eres tú en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, chicos, pues para empezar, quiero hacer una serie de preguntas, pues en las cuales quiero que ustedes reflexionen por un momento, por favor. ¿De qué me ha servido portarme bien? ¿Alguna vez se han hecho estas preguntas? Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mi papá muriera? O que muriera mi mamá, mi hermano, mi tío, algún ser amado. ¿Alguna vez has dicho, Dios se ha olvidado de mí? ¿O por qué Dios no sanó a mi mamá si con una sola orden podía hacerlo? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera con este defecto físico o con esta discapacidad para algunos, ¿no? ¿Por qué Dios no impidió ese accidente? ¿Por qué temo a tantas cosas en mi vida? ¿Alguna de esas preguntas te las has llegado a hacer en algún momento? Bueno, yo creo que muchos, si no somos todos, hemos pasado por eso en algún momento. Y para eso entonces quiero invitarlos a que vayamos a leer Génesis 37, versículos 1 al 2. Este es un inicio para poder contextualizar lo demás. Dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Digamos que ahorita vamos a hablar acerca de José. Y pues como podemos ver allí, José era el que llamaríamos el sapo de la casa, porque dice que era el que se encargaba de ir a contarle al papá de la mala fama que tenían sus hermanos. Y bueno, ese no es el punto, sino que, bueno, José tiene unos sueños, se los cuenta a la familia, se los cuenta a sus hermanos, los hermanos dicen, no, ¿qué tal? ¿Cómo se te ocurre que eso va a ser cierto, que te vamos a adorar algún día? No, eso no es posible. Celosísimos, bravísimos, dice pues allí que ellos le tenían rabia y como envidia a José. Y bueno, a raíz de esto se desarrolla cierta tensión en la relación y resulta que en un momento determinado los hermanos de José pues se lo llevan, primero planean matarlo, luego en ese plan de matarlo, ¿qué hacen? Van, lo despojan de su túnica, de su ropa, lo echan en una cisterna. Para quienes no saben qué es una cisterna, es un hueco hecho en la tierra, un hueco muy profundo para que cuando las lluvias caigan, allí se acumule el agua y pues la comunidad alrededor pueda hacer uso de esa agua. Y bueno, pues dice que la cisterna estaba seca y vacía, entonces allí fue donde echaron a José. Y mientras planeaban qué hacer con él, venían unos mercaderes ismaelitas y sencillamente decidieron venderlo. Sus propios hermanos lo vendieron. Pues se lo vendieron a estos ismaelitas para que se lo llevaran como un esclavo. Entonces vemos allí una primera fase de cómo José estaba en una cisterna, solo, digamos que en una situación de abandono. Y yo pues quiero contarles una situación a la cual he llamado comienzo del invierno. Resulta que con mi esposo
y con mi hija veníamos orando hace ya casi 2 años por un bebé. Mi esposo y yo tenemos una hijita, Juanita, quien tiene 4 años. Y pues Juanita venía desde hace un tiempo atrás diciendo que quería un hermanito, y pues nosotros también veníamos orando por esto. Y finalmente en diciembre Dios nos dio la respuesta positiva. Estábamos embarazados. Y pues para Juanis, para nosotros fue una noticia emocionante, nos llenó de ilusión. Bueno, lo contamos a todos los que pudimos, estábamos felices realmente. Y resulta que pues el embarazo empezó a transcurrir, pero pasadas casi 10 semanas empecé a tener un sangrado. Y pues este sangrado no era una buena señal. Y no era un sangrado pues que fuera así como poquitico, era más bien abundante, lo cual empezó pues a indicar que había una amenaza de aborto. Primero guardé unos días de reposo, fui a urgencias, me decían que todo estaba bien, pero llegó un día en el que me levanté aún sangrando más y pues decidimos que ya era momento de ir al hospital en Pasto. Mientras yo me organizaba, mientras yo me bañaba, creo que ese es el momento en el que me sentí como en esa cisterna, sola, porque aunque estaba con mi esposo, estaba con mi hija, yo estaba sintiendo el corazón a mil. No se imaginan cómo sentía yo mi corazón, a mil. Me dolía de lo rapidísimo que latía, pero en ese momento me metí a bañar y eran tantos los pensamientos que había en ese momento en mi cabeza y pensaba, lo voy a perder, ¿qué pasa con mi bebé? No quiero perderlo. Sí, yo pensaba muchísimas cosas, y no quería simplemente decir no puede ser, no puede ser. Entonces dije, este no es un momento para hacer una oración sin sentido, este es un momento para alabar a Dios, aunque estaba muerta del terror. Y empecé a cantar y pues quisiera decirles que canté con fe, canté creyendo, y empecé a cantar mientras lloraba y mientras me bañaba y cantaba esta canción: yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Y lo cantaba una y otra y otra y otra vez y yo le decía a Dios, yo sé que lo harás otra vez. Y también cantaba otro fragmento de otra canción donde le decía, háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Y yo le decía eso una y otra vez. Esa era mi manera de dar mi batalla, alabando a Dios y cantándole una y otra vez. Canté en voz alta para no permitir que esas voces que estaban en mi cabeza callaran mi alabanza. Entonces, bueno, esta fue esta primera fase, a la cual llamé el comienzo del invierno. Después llegó la espera en el invierno. Y ya pues estando en Pasto, llegamos y tuvimos que ir al hospital. Allí pues me ingresaron, se suponía que no era sino cuestión de tomar una ecografía, pero como llegué un domingo tenía que esperar al lunes para poder recibir dicha ecografía, así que pues me tuvieron que hospitalizar. Yo pensé que al día siguiente simplemente saldría con ecografía en mano, feliz, contenta, habiendo visto el latido del corazón de mi niña o de mi bebé, pero pues bueno, allí estuve y mientras esperaba que llegara el momento de hacerme la ecografía, esa noche pasé una noche incómoda y volvía al mismo punto. Estaba en la cisterna, estaba sola y resulta que pues mi esposo no pudo quedarse conmigo, tuve que quedarme allí sola toda la noche y tuve que quedarme junto a una parejita muy jovencita que acababa de tener a su bebito. Entonces esa noche ese bebé lloraba y ellos pasaron muy mala noche, ella alimentándolo, el muchacho ayudándole a sacar los gases. Así que pues hubo un momento en el que por fin hubo calma, silencio, ellos estaban por fin dormidos y en ese momento yo sentí muchísimo dolor, sentí un cólico bastante fuerte y cuando me senté pues inmediatamente sentí que algo muy grande de mí salió, así que corrí hacia el baño. Y cuando estaba en el baño, pues allí me di cuenta que mi bebé se había desprendido, que ya lo había perdido. Entonces, bueno, pues aunque no lo había confirmado ninguna enfermera, ningún médico, pues allí me senté, lloré mucho y le dije a Dios, Señor, si esto era en lo que iba formado mi bebé, yo te agradezco. Te agradezco porque nuevamente hubo vida en mi vientre.
Te había pedido vida de nuevo en mi vientre y así fue. Y te agradezco por estas 9 semanas que me permitiste ser madre por segunda vez. Lloré mucho y me sentí sola en ese baño en el cual no podía ni hacer ruido, no quería hacer ruido por lo que les comentaba de los muchachos durmiendo, descansando, no quería interrumpir su descanso porque igual pensaba, ¿para qué los voy a interrumpir si ya igual no hay nada que hacer? Entonces, sentada en una taza en el frío de la madrugada, allí estaba yo a solas con Jesús. Y bueno, pues sabía que Jesús estaba allí. ¿Y por qué se los digo? Porque venía leyendo un libro que me encanta y me ha encantado más todavía, se llama La Cabaña para quienes no lo han leído, y es el libro en el que se inspiró la película La Cabaña. Entonces, pues hay un momento allí en el que hay una pregunta que le hace el protagonista a Dios, donde él está muy enojado con Dios Padre, y le dice, tienes por costumbre abandonar a los tuyos cuando te necesitan. Y le recuerda el momento en el que Jesús le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta que le da Dios Padre al protagonista es, malinterpretas el misterio en este caso. Más allá de lo que él haya sentido en ese momento, yo nunca lo abandoné. Y yo no sé si tú te has sentido de esa manera, si tú te has sentido abandonado por Dios en algún momento. Pero más allá de lo que tú puedas sentir, más allá de lo que yo pueda sentir, hay una verdad. Y esa verdad es que Dios prometió nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos. Así que en ese momento, mientras yo estaba sentada en esa taza y querían venir esos pensamientos de soledad, recordé y le dije, sé que estás aquí, Jesús, sé que estás aquí. Y yo quiero que recordemos algo. Y es que esto es importante, esto no lo podemos perder del panorama. Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no olvidemos que la historia no terminó en esa sensación de abandono de Jesús, porque Él superó eso para ponerse completamente en las manos de Dios Padre, ¿sí? Y esto es algo que no podemos perder de vista en ningún momento, ¿sí? La historia termina diferente. Entonces, en ese momento me sentí como bastante desubicada, seguía llorando, seguía diciéndole a Dios, sé que estás aquí, y recordé también otro momento en el que el personaje nuevamente habla con Jesús y le dice, Jesús, me siento tan perdido, y dice que la mano de Jesús se acercó y apretó la mano de él, del protagonista, y que sin soltarlo le dice, lo sé, pero eso no es la verdad. Yo estoy contigo y no estoy perdido. Lamento que te sientas así, pero óyeme con atención, no estás perdido. Y en ese momento sé que Jesús hizo lo mismo conmigo. Cuando me dijo, no, cuando yo me sentí sola en ese momento, Jesús me dijo claramente, no estás sola, estoy contigo y no te he abandonado y no te he soltado. Y fue esa convicción la que me permitió pararme de allí y tener una paz en medio del dolor, una paz que no me abandonó en ningún momento de todo ese proceso. Bueno, salí finalmente hacia la habitación, me recosté, curiosamente pude dormir profundamente, y cuando les comenté a las enfermeras, bueno, todos dijeron, bueno, igual tenemos que esperar la ecografía, así que había una esperanza a la cual nos seguíamos aferrando. Y bueno, pues esa esperanza era allí, como que mantenía esa llamita viva todavía, pero en algún momento quería dudar, o sea, quería pensar, bueno, Dios, ¿por qué permites que mi bebé pase por esto? ¿Por qué me permites pasar por esto? Tú sabes que anhelábamos este bebé. ¿Cuántas mamás hay que han concebido un bebé, que lo van a tener, pero que no lo quieren tener? Y resulta que precisamente a esos muchachos les dieron salida ese día. Yo seguía a la espera de mi ecografía, pero posteriormente llegó una mamá que había tenido mellizos y decía, yo no esperaba estos hijos, yo no quería tener estos hijos, porque ya tenía 3 hijos más y con ellos ya son 5, no los quería, no los esperaba. Y yo decía, Dios, pero ¿cómo es esto posible? Me traes a una habitación donde ya hay quien tiene un bebé y luego me traes a otra compañera que no deseaba ese bebé, esos bebés. Entonces venían esas preguntas a mi mente, y la verdad es que
pues me inquietaba bastante. Y en ese momento, bueno, pues llegó como otra frase así que vino a refrescarme y decía, cuando todo lo que puedes ver es tu dolor, quizá pierdes de vista a Jesús. Y eso es lo que yo quiero invitarte en este momento a que reflexiones. Cuando todo lo que tú puedes ver es tu dolor y no el propósito que hay detrás de lo que se está viviendo, quizá pierdes de vista a Jesús. Y yo quiero en este momento, pues, como recordando en ese momento, traer pues también a memoria que pasaron esos 2 días. Tuve que esperar 2 días porque me hicieron la ecografía y en la ecografía no salió el bebé. Entonces me dijeron, bueno, probablemente es un embarazo muy temprano. Y yo me aferré a esa esperanza. Volví a aferrar a esa esperanza a pesar de lo que ya había visto esa madrugada. Y tenía que esperar 2 días más, así que estuve 2 días más hospitalizada. Y mientras tanto seguía clamando, seguía leyendo mi libro, seguía alabando a Dios. Y bueno, pues me llama mucho la atención porque, como ya sabemos, José fue vendido a los ismaelitas lo llevaron a Egipto y allí en Egipto José es acusado de haber violado a la esposa de uno de los altos mandatarios de allí de Egipto. José se había portado bien, José había hecho bien las cosas. ¿Y por qué lo llevan a la cárcel? Pero me encanta porque dice en Génesis 39, 20, 21, dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él, el Señor estaba con José y no dejó de mostrarle su amor. Y ustedes muchas veces de pronto podrán decir, ¿y a mí de qué me sirve que me muestre su amor si estoy en la cárcel? Pero bueno, igual no conocemos los propósitos detrás de todo esto. Bueno, entonces veo allí pues como a pesar de estar allí en la cárcel, José ve que Dios estaba con él. Y a pesar de yo estar allí en un hospital sola, porque mi esposo podía visitarme solo un rato, pero luego se iba, allí Dios me llevó a meditar y a estar con él en ese espacio de tiempo. Y fue muy especial. Y yo hoy quiero traer a colación otra de las frases que para mí fueron matadoras, que fueron muy importantes porque decía, quien vive de sus temores no encontrará libertad en el amor de Jesús. Bueno, así que finalmente después de haber visto cómo pues Dios había estado conmigo allí presente, bueno, siguieron pasando las horas, la gente me llamaba, yo a veces quería hablar, a veces no quería hablar, seguía aferrada a la esperanza de que pues tenían que hacerme un nuevo examen para determinar si seguía o no seguía embarazada, porque pues podía ser un embarazo prematuro, como ya lo había dicho antes, un embarazo muy pequeño. Entonces seguía ya aferrada a esto y seguíamos orando, seguíamos clamando a Dios y finalmente llegó la mañana en la que me dieron la noticia. Entonces pues llegó el momento de atizar el fuego. Yo estaba sentada esa mañana, había tomado esta hojita, era parte de una hoja completa de uno de los exámenes que me habían realizado hace unos días y lo había llevado en mi libro para poder mostrar ese examen pues en el momento en el que fuera necesario. Así que arranqué la hoja, la parte que estaba en blanco y empecé a escribir, te alabo Dios por, y empecé a escribir, porque das y quitas, porque me amas, porque eres bueno, porque sabes todo, porque tus planes son siempre buenos, porque eres todopoderoso, por cada sí y por cada no, porque siempre estás conmigo. Así que estaba terminando de escribir este último punto, porque siempre estás conmigo, y llega el ginecólogo con todo el resto de los médicos y las enfermeras, reciben el turno, y pues por lo general decían paciente de tal edad con embarazo, y cuando llegan en esta ocasión a dar el parte dicen paciente de tal edad con aborto, no sé qué, y eso enfrió mi corazón como no se imaginan en ese momento porque ya no habían dicho con embarazo de, sino con aborto de. Así que en ese momento entendí que ya había perdido el bebé y el médico pues con mucha frialdad dice, bueno, entonces hay que darle salida, ya no hay nada más que hacer, hay que mandarla para la casa. Y pues se me hizo un nudo en la garganta horriblemente, mientras tanto tuve que esperar que en la cama de al lado dieran el parte de la otra paciente, así que en ese momento esperé con mi cabeza agachada y en cuanto se fueron esas personas, pues me quedé atizando el fuego. Lloré, sí, mucho, pero adoré a Dios en medio del llanto.
adoré a Dios en medio del silencio, adoré a Dios en medio de la soledad y solamente le podía decir a Dios gracias, 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 tú diste y tú quitaste. Y yo sé que decir esto no es fácil, pero yo hoy te invito a que hoy tú le digas a Dios gracias. Gracias por ese papá que tuve tantos años. Gracias porque no fueron menos años. Gracias porque lo disfruté. Hoy puedes decirle a Dios gracias porque en medio de esta enfermedad que estoy viviendo, tengo familia que me apoya, que me ama, que cuida de mí. Gracias porque en medio de la escasez, de no tener un trabajo, de no poder estudiar lo que quisiera, en este momento tengo quienes se preocupen por mí. Tal vez no tengo la provisión del trabajo, pero sí tengo una comunidad que se preocupa y me trae, comparte conmigo su remesa, hace conmigo actos de solidaridad, ¿sí? Entonces yo los invito a que hoy veamos lo bueno y no lo malo. Hoy demos gracias, gracias a Dios por esas bendiciones. Gracias porque probablemente camino cojo, pero escucho, pero veo, pero puedo abrazar, pero tengo amigos que me aceptan como soy, ¿sí? Tal vez, bueno, no sé, podría dar muchos ejemplos más. Podrías decir de pronto, ¿por qué esta persona me rompió el corazón? Pero puedes decir, bueno, gracias porque también hay lecciones aprendidas en todo este proceso. Y gracias porque no llegue a un punto peor o más doloroso o más humillante. No sé, yo te invito hoy a que veas lo bueno y a que digas gracias, gracias Dios. Y que lo hagamos así como lo hizo José, porque pues ya vemos que José estuvo, además de haber estado allí en la cárcel, estuvo bastante tiempo y esto también parecía injusto. Y hace unos días veía a alguien que decía, Dios, ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Pero bueno, José podría haber dicho lo mismo, ¿por qué? Si yo fui un buen muchacho, fui obediente, ¿por qué me pasaron estas cosas malas? Bueno, pues vamos a ver lo que dice José en Génesis 41, 50 al 52. Dice, antes de comenzar el primer año de hambre en Egipto y en toda la tierra, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Y miren que no deja de ser el protagonista en la historia de José, Dios. Y no es porque es la Biblia, sino porque José mismo le está atribuyendo la gloria a Dios en lo que está pasando, ¿sí? Y en el primero dice, Dios me ha hecho que me olvide de todos mis problemas. No dijo, Dios fue el que me trajo aquí, o Dios no hizo nada para que me trajeran aquí. No, por el contrario, él entendió que había un propósito. Y tal vez todavía, tiempo atrás, tal vez José todavía no conocía lo que iba a suceder, pero él entendió que era Dios obrando, que era Dios actuando, ¿sí? Y en el segundo, me encanta, dice, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Entonces, hoy yo quiero invitarte a que reflexiones sobre eso que has vivido y cuál ha sido tu actitud. ¿Ha sido una actitud de enojarte contra Dios o de pensar, bueno, Dios ha de saber lo que está haciendo, aunque yo solamente esté viendo una pequeña fracción de todo un contexto gigantesco? Hoy yo te invito a que pienses en eso. Y me encanta porque dice en Génesis 45:8, fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Se lo dice José a sus hermanos. Imagínense, fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Y en el versículo 9 también les dice, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Dios, Él no está diciendo, finalmente yo como soy un berraco salí adelante y fui yo con mis propios esfuerzos el que hice, el que logré esto. Él no dejó de darle la gloria a Dios en todo tiempo. Y podríamos decir, fue malo lo que José vivió cuando lo echaron en la cisterna. Podríamos decir, es uy, pobrecito, qué mal momento que le tocó vivir. Podríamos decir que fue un mal momento cuando estuvo en la cárcel, ¿cierto? Uy, no, pobrecito, de verdad que no era justo que le tocara vivir algo así, ¿cierto? Pero, ¿qué íbamos a imaginarnos? Que todo eso era un camino trazado para al final poder decir, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Y así poder salvar a su papá y a sus hermanos y a toda la tierra alrededor en ese momento. Entonces yo quiero hoy hacer esta pregunta,
porque para mí fue también importantísima en ese proceso y en ese momento. Si mi bebé hubiese vivido, si hubiésemos encontrado el bebé en la ecografía, si me hubiesen dicho, sí, el bebé no se ha perdido, tal vez hubiésemos dicho, gracias a Dios, Dios es bueno, gracias a Dios. Pero mi bebé no vivió. Perdimos a nuestro bebé. Y yo pregunto, ¿gracias a quién? Pues yo quiero decirles hoy, es gracias a Dios. Y es gracias a Dios. Él tenía el poder para salvarlo, pero gracias a Dios porque hizo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Yo no sé por qué Dios no le extendió la vida a nuestro bebé, por qué no nos permitió cargarlo, por qué no nos permitió verlo con nuestros ojos y disfrutarlo. Pero sí sé que gracias a Dios tuvimos vida en este vientre durante casi 10 semanas y sí sé que gracias a Dios duró ese tiempo y ahora podemos contar esta historia. Hoy yo te invito a que cambies la forma de ver las cosas. Dile gracias a Dios, mi papá falleció a tal edad. Gracias a Dios tengo esta enfermedad y no es gracias por la enfermedad, sino gracias a Dios por lo que está haciendo aún en esta enfermedad. Y recuerda que no estás solo. Recuerda que Jesús está contigo y que Jesús no está perdido aunque tú te sientas perdido. Esto es lo que quiero yo invitarte el día de hoy a que reflexionemos juntos y a que le demos gracias a Dios en todo momento. Así que vamos a orar. Y yo te invito a que cierres tus ojos y si tienes dolor, cierra tus ojos y dile a Dios, tengo dolor. Dios, hoy te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que hemos vivido, por todo lo bueno y por todo lo malo que en este momento está pasando. Tal vez no entendemos por qué no tenemos empleo, porque hay enfermedad, porque hay escasez, porque este semestre no me pude matricular en la universidad, porque mi novio o mi novia me terminó. Tal vez no entendemos tantos asuntos que podemos estar viviendo en este momento, pero te damos gracias porque tú sí sabes lo que estás haciendo, Señor. Nosotros, Señor, tal vez pensamos, ¿pero qué estás haciendo, Dios, con nuestras vidas? Pero hoy, Señor, sabemos que tú sabes lo que estás haciendo, Dios mío. Y te damos gracias por esas cisternas y te damos gracias por esas cárceles que a veces tenemos que visitar, porque a veces, Señor, se extiende y son años tal vez, pero hoy te pedimos un corazón agradecido como el de José, un corazón que se mantenga firme y que no se vaya tras otros dioses ante la decepción porque no hiciste lo que esperábamos que hicieras. Un corazón, Señor, que te alabe y que te adore y que te dé gracias, aún a pesar de haber tenido que vivir cosas que fueran dolorosas y difíciles, porque todo lo que tú nos permitiste vivir y nos has permitido vivir nos está llevando hacia ese destino que tú tienes preparado para nosotros, un destino de bienestar, un destino en el cual tú te glorificas. Hoy dejamos delante de ti todo enojo, toda rabia, todo resentimiento, incluso contra ti, Señor, y decidimos confiar en que tú eres bueno. Tú eres bueno en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchachos, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado este día. Si pueden compartir esta prédica con alguien que ustedes sepan que lo necesita, compártanla. Gracias por haber estado en este día, no dejen de enviar sus comentarios y bueno, pues si necesitan acompañamiento, también oración, consejería, saben que aquí estamos presentes para acompañarlos en eso. Dios los bendiga, chicos, y nos estamos hablando después. Chao. Do you wanna dance?